Trabajé como guardabosques en el interior del país durante casi 15 años, así que conocía el área como la palma de mi mano. Estaba acostumbrado a recibir llamadas de excursionistas asustados por la fauna silvestre o porque se habían perdido. Osos entrando en sus campamentos, leones de montaña gritando sobre sus presas. Eso pasaba todo el tiempo. Siempre les decía que solo era la naturaleza haciendo lo suyo, nada de qué preocuparse. Pero lo que encontré el mes pasado fue algo totalmente diferente. Todo comenzó con la llamada de un excursionista diurno que estaba realmente alterado. Había oído unos gritos espeluznantes que resonaban por todas partes mientras caminaba al atardecer. Sé que los pumas pueden hacer unos sonidos demoníacos durante la temporada de apareamiento, pero algo en la voz de ese hombre me hizo darme cuenta de que estaba genuinamente aterrorizado. En los días siguientes, nuestra central empezó a recibir una avalancha de informes sobre esos mismos gritos escalofriantes al anochecer cerca del Pico Omlén. Un par de docenas de excursionistas llamaron, asustados sin sentido por lo que estaban escuchando. Como el encargado principal, decidí que era hora de investigar. Conduje hasta el inicio del sendero al atardecer, tal como decían los informes. Agarré mi equipo y empecé a caminar por el camino. Todo estaba muy tranquilo, demasiado tranquilo. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales del bosque, como si hasta los animales estuvieran asustados. Se me erizaba el pelo del cuello, pero seguí caminando. Tal vez a 1 kilómetro, me topé con unas pilas extrañas de ramas y ramitas dispuestas en patrones en el suelo, demasiado ordenadas y precisas para ser naturales. Parecían algo ritual. Lo informé por radio, pero solo recibí estática. Fue entonces cuando noté que mi brújula estaba volviéndose loca. La aguja giraba al azar mientras yo estaba completamente quieto. Luego me di cuenta de que la luz estaba desapareciendo muy rápido. El cielo se volvió de un púrpura intenso, aunque faltaban 45 minutos para el atardecer. Me moví a un pequeño claro para orientarme, y ahí fue cuando lo vi, flotando sobre los árboles, una cosa masiva en forma de disco, tal vez a unos 100 metros de altura. Era tan grande como una casa, pero lisa, perfectamente redonda, brillando como plata líquida en la poca luz que atravesaba los árboles. No hacía ningún sonido, un auténtico ovni sacado de las películas. No podía apartar la vista. Di un paso hacia el claro, con la boca probablemente abierta de par en par, y fue entonces cuando miré hacia abajo y me quedé helado. Había 5 leones de montaña alineados en el suelo, directamente debajo de la nave flotante. Eran adultos por su tamaño, pero sus vientres estaban abiertos con una precisión quirúrgica. Les habían removido los órganos de alguna manera sin que hubiera sangre ni vísceras esparcidas, como si hubieran sido vaciados de forma experta por algo no de este mundo. La vista me hizo estremecer. Los animales salvajes no hacen cirugía. Di un paso atrás, horrorizado, y entonces una luz blanca y penetrante descendió de la nave sobre mí, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto. Atravesó mi chaqueta y botas como si yo no fuera más que vapor y huesos. Lo siguiente que supe es que estaba boca abajo en la tierra, a unos 10 metros fuera del anillo ritual de los gatos sacrificados. Me levanté como pude, pero apenas podía mantenerme en pie. Estaba deshidratado y desorientado, como si hubiera estado vagando por el bosque durante semanas. Mi piel estaba quemada, roja e irritada en parches, y tenía unas marcas de quemaduras extrañas en los brazos, casi como círculos de cultivo o algo así. Me tambaleé y arrastré de vuelta al inicio del sendero. No sé cómo lo logré. Mi jefe me vio y me mandó directo al hospital, pero ninguno de los doctores pudo explicar qué había pasado. MRI, tomografías, análisis de sangre. Todos los resultados fueron normales. Lo máximo que pudieron decir fue que las heridas parecían marcas de rayos, electrocución, pero de alguna manera más precisa y contenida. Cuando estuve listo para volver al trabajo, llevé a un equipo de vuelta para investigar el sitio, pero no había rastro de la nave flotante,
y solo logramos recuperar 2 de los 5 cuerpos de los leones de montaña drenados. Los otros 3 habían desaparecido sin dejar rastro. Mis colegas empezaron a susurrar a mis espaldas sobre el estrés postraumático. Decían que había perdido la cordura estando solo en patrulla. Llevaba trabajando en esos bosques sin incidentes durante más de una década, y ahora de repente decían que había colapsado bajo la presión. Sí, claro, yo sé lo que vi. Di mi declaración oficial, pero el informe concluyó con causas desconocidas. No había forma de explicar las quemaduras de energía extrañas, los órganos desaparecidos, el arreglo ritual. Nada encajaba. El caso fue archivado en silencio, esperando que todos olvidaran y siguieran adelante. Pero yo todavía tengo las cicatrices de quemaduras y las pesadillas cada vez que cierro los ojos. Ya no hablo de esa noche. Cuando estoy de patrulla, mis compañeros todavía susurran cuando creen que no los escucho. Que lo hagan. Ellos no estuvieron allí. No vieron lo que yo vi en ese bosque aislado antes de que el mundo se volviera silencioso. Lo que pasó no fue una alucinación ni una cacería común. Todavía me da escalofríos pensarlo demasiado tiempo. Mi hermano es un paracaidista del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Estas personas saltan de aviones para combatir incendios forestales en algunos de los bosques más escarpados, aislados y de difícil acceso del país. Por razones de privacidad, no compartiré su nombre ni ningún detalle que pueda identificar su unidad, así que tampoco podré revelar la ubicación exacta. Sin embargo, diré que sucedió en el norte de California. Voy a contar la historia como si él mismo la estuviera narrando. Eran las 5 de la mañana cuando nos llamaron para ir a California, a buscar un incendio emergente que había sido provocado por una tormenta eléctrica. A las 5:20 ya estábamos en el aire. A las 6 sobrevolamos el objetivo, lanzamos un par de serpentinas y el primer salto se realizó desde la aeronave. A las 6:10 salté del avión, desplegué mi paracaídas y comencé mi descenso final. A las 6:15 aterricé con éxito, recogí mi paracaídas y localicé al siguiente paracaidista, mi compañero. El fuego había avanzado rápidamente por el cañón debido a los fuertes vientos que lo arrastraban. En ese momento, el incendio cubría entre 20 y 30 acres y estaba completamente fuera de control. Los nuevos patrones de viento amenazaban con duplicar esa extensión en cuestión de minutos. Estábamos cavando cortafuegos para intentar desviar las llamas cuando mi compañero me hizo una señal para que fuera a ver algo. Me acerqué y de inmediato percibí el olor de un animal muerto y quemado, algo triste pero no inusual. Al reunirme con mi compañero, señaló hacia un árbol. Miré hacia arriba y vi una gran masa humeante. Debido a su tamaño, pensé que podría ser un oso, pero al observar con mis binoculares, vi que esta criatura tenía manos y pies. En ese momento, pensé que parecía un Sasquatch, aunque nunca había visto uno en persona. Era lo único que coincidía con la descripción de lo que estábamos viendo. El árbol en cuestión estaba en el cañón donde el fuego había saltado, y supusimos que este supuesto Sasquatch había intentado escapar del incendio corriendo por el cañón y subiendo al árbol. Llamamos para informar y nos dieron instrucciones de evacuar la zona. Mientras nos íbamos, escuché algo que se movía entre los arbustos frente a nosotros. En cuestión de segundos, algo enorme emergió de los árboles y se detuvo a unos 40 metros de nosotros. Me miró directamente y yo lo miré a él. Parecía otro de los seres que habíamos encontrado en el árbol. Luego, soltó un grito espantoso. Sus ojos estaban llenos de furia y definitivamente temí por mi vida. Un avión que transportaba retardante de fuego pasó por encima, desplegando su carga, lo que distrajo a la criatura. Nos echó una última mirada antes de girar y continuar atravesando los arbustos, alejándose del fuego. Todo el encuentro duró quizás 20 segundos, pero dedujimos que los dos animales eran pareja, o tal vez amigos, y que habían sido sorprendidos por los cambios en los patrones de viento.
Parecía que el segundo Sasquatch había escapado del cañón y luego había regresado para intentar encontrar a su compañero, solo para descubrirlo muerto en el árbol, con nosotros en las cercanías. En cuanto a una descripción física, diría que este supuesto Sasquatch medía entre 2 y 2.4 metros de altura, muy musculoso, similar a un gorila. Su pelaje era de un color marrón claro, excepto su rostro, que parecía no tener pelo. Su nariz era plana y arrugada, y su boca estaba abierta, revelando dientes también similares a los de un gorila, o tal vez a un babuino. Fuimos interrogados por un oficial de alto rango del servicio forestal, quien nos miró directamente a los ojos y nos dijo: «¿Viste un oso?». Me abstuve de compartir esta historia porque, 1, sabía que nadie me creería y, 2, tenía miedo de que si la historia salía a la luz, pondría en peligro mi buena reputación con el servicio forestal. A pesar de todo, decidí compartir mi historia de forma anónima y con pleno conocimiento de que probablemente la gente no me creerá. Pero seré honesto contigo. Estas criaturas están ahí afuera y, al igual que nosotros, se ven afectadas por estos incendios forestales. Soy un guardabosques de rescate en montañas con más de 5 años de experiencia. He visto accidentes, lesiones e incluso muertes, pero nada me preparó para lo que sucedió el año pasado. Una mañana recibí una señal de socorro de un grupo de excursionistas que se había perdido en la naturaleza. La señal provenía de un teléfono satelital, un dispositivo raro y costoso para la mayoría de los excursionistas. La persona que llamó dijo que eran 6 amigos que se habían aventurado en una zona particularmente remota y escarpada de la cordillera, conocida por sus densos bosques y acantilados empinados. Contaron que habían perdido el rumbo después de que una tormenta repentina los golpeara y llevaban días vagando sin comida, agua ni refugio. Dijeron que estaban fríos, mojados y hambrientos, y que se estaban volviendo cada vez más inquietos y paranoicos. La persona al teléfono parecía en pánico y sin aliento, diciendo que los estaban cazando y siguiendo algunos animales. Aunque no es raro escuchar a excursionistas perdidos jurar que algo los sigue, la mayoría de las veces es solo la mente jugando trucos, aumentando el miedo. Sin embargo, un grupo de personas estaba perdido en el bosque, así que reuní de inmediato a un equipo de 4 guardabosques más para ir a buscarlos, con la esperanza de encontrarlos antes del mediodía. Nos preparamos rápidamente, cargando nuestro equipo y suministros en un helicóptero. Volamos hasta las coordenadas de la señal, que estaba a decenas de kilómetros de la ciudad más cercana. Al acercarnos al área, listos para aterrizar, notamos una capa espesa de niebla cubriendo el suelo, dificultando la visibilidad. Intentamos contactar nuevamente a los excursionistas, pero no hubo respuesta. Al no poder aterrizar de manera segura, decidimos hacerlo en un claro cercano y comenzar nuestra búsqueda a pie. Nos dividimos en 2 equipos de 2, acordando mantenernos en contacto por radio. Mi compañero era Tom, un guardabosques veterano que había sido mi mentor y amigo desde que me uní al servicio. Juntos nos dirigimos hacia el este, siguiendo la dirección de la señal. Teníamos un dispositivo GPS, una brújula y un mapa, pero la niebla era tan densa que apenas podíamos ver unos metros delante de nosotros. Tuvimos que confiar en nuestros instintos y experiencia para navegar por el terreno. Caminamos por la niebla durante aproximadamente 1 hora sin encontrar ningún rastro de los excursionistas. La niebla parecía hacerse más espesa y el aire más frío y húmedo, lo que empezaba a ponernos nerviosos. No estoy seguro de Tom, pero yo empezaba a sentirme un poco paranoico, como si algo estuviera muy mal en ese lugar. Traté de sacudir esa sensación y concentrarme en nuestra misión, diciéndome que encontrar a esas personas era más importante que mi instinto. Después de un tiempo, llegamos a un punto donde la señal se suponía que era más fuerte, pero no vimos nada más que árboles y rocas. Llamamos a los excursionistas, pero no hubo respuesta. Revisamos nuestro dispositivo GPS y mostraba que estábamos justo encima de la señal.
Ambos nos miramos, confundidos y ligeramente frustrados. ¿Dónde estaban? Decidimos separarnos un poco para buscar más a fondo. Tom se fue a la izquierda y yo a la derecha, acordando mantenernos al alcance del oído y reagruparnos en 10 minutos si no encontrábamos nada. Caminé lentamente, escaneando el área en busca de pistas. Pensé que tal vez la persona con la que hablé antes había dejado caer su teléfono en algún lugar, así que mantuve los ojos en el suelo, pero solo vi hojas, ramas y tierra. Pronto comencé a sentirme inquieto de nuevo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Tuve la extraña sensación de que alguien me estaba observando, pero cuando miré a mi alrededor, no vi a nadie ni nada. La maldita niebla tampoco ayudaba. Traté de ignorarla y seguir buscando cualquier señal de los excursionistas. Después de caminar unos 5 minutos, llegué a un pequeño claro y me detuve en seco. Vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una tienda de campaña, o lo que quedaba de ella. Había sido destrozada, con ropa, mochilas y equipo esparcidos por todas partes. No había cuerpos ni señales de los excursionistas, pero eso no fue lo que me aterrorizó. Fue la cosa que estaba de pie junto a la tienda, detrás de un pequeño árbol muerto. Esta cosa medía alrededor de 1.80 metros, con grandes ojos amarillos y un espeso pelaje negro cubriendo su cuerpo. Tenía garras afiladas que crecían de su mano parecida a la de un humano. Sé que era una mano parecida a la de un humano porque recuerdo claramente que tenía 4 dedos, un pequeño espacio y luego un dedo pulgar. Parecía un lobo de pie sobre 2 piernas, solo que encorvado. Diría que era un hombre lobo, pero no coincidía con ninguna historia de hombre lobo que conozco. Sentí una oleada de miedo y horror al ver esa cosa, y alcancé mi radio mientras retrocedía lentamente. Quería llamar a Tom para contarle lo que había encontrado, pero antes de que pudiera presionar el botón, escuché un grito. Era Tom, y sonaba aterrorizado. En ese momento, dejé que el miedo se apoderara de mi cuerpo y corrí hacia el sonido, ignorando a la criatura detrás de mí. Corrí tan rápido como pude, esquivando los árboles y las rocas que se interponían en mi camino. Seguí su voz, que se hacía más fuerte y desesperada. Llegué al borde del claro y lo vi. Antes de que pudiera decirle lo que había sucedido, escuché algo detrás de mí. Tom también lo escuchó, algo indescriptible. Conozco esta área, he estado cerca de muchos animales diferentes en mi vida, pero el sonido que provenía de allí era diferente a cualquier cosa que haya oído. La mejor manera de describirlo sería como un gruñido de oso mezclado con una risa humana. Miramos en la dirección del sonido, pero no vimos ninguna criatura. Sabía que estaba allí, en el bosque, observándonos. Le dije a Tom que corriera y empezamos a correr de vuelta a nuestro punto de origen. ¿Qué demonios era eso?, pregunté. No lo sé, pero vi algo mientras buscaba, respondió Tom, ya sin aliento. ¿Los excursionistas?, pregunté, esperando una respuesta satisfactoria. No hay rastro de ellos en ese lado, pero vi algo en el bosque. No sé qué era, un maldito hombre lobo o un demonio, no lo sé, pero hay algo en estos bosques. Tenemos que encontrar a los demás, dijo Tom. Estaba horrorizado. ¿Había visto una criatura como la que yo había visto? ¿O había más de esas cosas por ahí? No quería pensar en las posibilidades, pero pronto me responderían esa pregunta. Mientras corríamos, escuchamos la misma risa inhumana detrás de nosotros, y sonaba más cerca que antes, a pesar de que estábamos corriendo tan rápido como podíamos. Inmediatamente después, escuchamos la risa de nuevo, solo que esta vez venía de la dirección hacia la que corríamos. Había otra a nuestra derecha. Nos detuvimos en seco, mirándonos con puro terror en nuestras caras. Sentía como si la risa estuviera resonando en todo el bosque, aumentando en número, acercándose más y más. En ese momento, sentí que iba a morir. Tom y yo comenzamos a correr hacia el helicóptero tan rápido como pudimos, sin mirar atrás. Pero incluso sin mirar, sabía que había algo justo detrás de nosotros.
Podía oírles correr por el suelo del bosque, entre las hojas caídas, detrás de nosotros, a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Después de correr no sé cuánto tiempo, logramos llegar al claro donde el helicóptero nos estaba esperando. Miré hacia el espeso bosque y vi lo que debían ser docenas de grandes ojos amarillos mirándonos a través de la niebla y los arbustos. Esa escena nunca la olvidaré, no mientras viva. Afortunadamente no quisieron seguirnos hasta el claro. Solo nos observaban desde los árboles. No estoy seguro de por qué, pero estoy agradecido de que se detuvieran allí, porque si hubieran seguido, probablemente no estaría aquí para contar esta historia. Una vez que llegamos al helicóptero, tomé mi radio y comencé a llamar a los otros 2 rescatadores que vinieron con nosotros, esperando que respondieran. Después de un par de intentos, finalmente logré comunicarme con ellos. Sonaban bien, aunque bastante preocupados por los ruidos que seguían escuchando. Me alegraba saber que no estaban heridos. Tom y yo les dijimos que volvieran al sitio de aterrizaje. Queríamos contarles sobre las cosas en el bosque, pero luego dudamos. ¿Qué les íbamos a decir? ¿Que los monstruos nos estaban persiguiendo? Obviamente no nos creerían y comenzarían a hacer más preguntas, lo que solo prolongaría nuestra estancia en este bosque maldito. Así que inventamos una mentira, diciéndoles que vimos una manada de lobos en el área. Lobos. El peor aspecto de mi trabajo como guardabosques era revisar los campamentos remotos para asegurarme de que todo estuviera en orden con los campistas. Por el bien del anonimato, solo diré que trabajé en un bosque nacional, al que llamaré Raven, durante más de 15 años. Conocía el área como la palma de mi mano, o eso creía. Una vez, mientras hacía mis rondas habituales, llegué al campamento 12, a unos 6 kilómetros de profundidad en el bosque. Algo no se sentía bien de inmediato. No había charlas, ni el olor a comida cocinándose. A medida que me acercaba, mi inquietud crecía. Luego lo vi. Las tiendas estaban rasgadas y colapsadas, y el equipo estaba esparcido por todas partes. Pasé el haz de mi linterna por el campamento y contuve la respiración al ver salpicaduras de sangre pintando una de las tiendas desgarradas. Trozos de ropa colgaban de las ramas cercanas, destrozados. Y los árboles. Alguien había tallado extraños símbolos en los troncos, que parecían elevarse con la luz parpadeante. Un escalofrío recorrió mi cuello, no solo por el campamento arruinado. Sacudí esa sensación y comencé a buscar sobrevivientes entre los escombros. Vi huellas grandes, mucho más grandes que las de un hombre. Los dedos dejaban profundas ranuras en la tierra, como si soportaran un peso imposible. Las seguí en el bosque, notando que parecían desaparecer abruptamente después de varios cientos de metros. Era como si lo que las había hecho simplemente se hubiera desvanecido o hubiera saltado kilómetros con un solo y imposible brinco. De cualquier manera, no tenía sentido. Las sombras se profundizaban a medida que mi inquietud crecía. Encendí mi radio para actualizar a la central, pero solo recibí estática. Eso era extraño. Debía ser interferencia de los acantilados cercanos, pensé. Mientras caminaba, el silencio me envolvía. No había cantos de pájaros ni el correteo en el sotobosque, solo mis pasos aislados y mi respiración cada vez más agitada. La luz del sol se desvaneció rápidamente, atenuándose hasta el anochecer. Me apresuré a regresar al campamento para encender un fuego antes de que cayera la oscuridad total. Mientras extendía mi cama, el vello de mis brazos se erizó, como si ojos invisibles me observaran desde más allá del resplandor del fuego. El agotamiento me venció una vez que la adrenalina se disipó. Me dormí, despertándome intermitentemente por pesadillas de gritos y murmullos guturales en la oscuridad. Me desperté por completo horas más tarde, sintiendo una presión casi física sobre mí. Oscuras formas sinuosas rodeaban mi tienda. Cuando mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que, de alguna manera, las enredaderas se habían enrollado alrededor de la base de mi tienda.
¿Cómo podían haberlo hecho tan rápido? Un hedor emanaba de ellas, haciéndome vomitar. Salté, intentando escapar de la tienda, pero no pude descomprimirla, así que tuve que hacer un agujero con mi cuchillo. Caí en el campamento oscuro. Mi fuego no era más que brasas. Mi corazón latía con fuerza. Busqué mi linterna, pero estaba muerta. Ahora estaba atrapado en una oscuridad impenetrable, a kilómetros del ser humano más cercano. Mirando a mi alrededor, vi algo. Un par de orbes brillantes flotando muy por encima de mí, cerca del borde del bosque. No irradiaban calidez, solo una fría inteligencia depredadora. Retrocedí, y los ojos me siguieron. Entonces, un grito sobrenatural rompió el silencio, seguido por otro y otro, hasta que el aire nocturno se llenó de aullidos que me rodeaban. Corrí sin pensar, sin dirección, solo para alejarme. Risas locas me perseguían mientras las ramas nudosas rasgaban mi piel y las raíces me hacían tropezar. Atravesé el sotobosque que me atrapaba como manos. Mi bota se enganchó en una raíz y caí al vacío, cayendo y cayendo. El agua helada me golpeó como concreto. Salí a la superficie, tosiendo, aferrándome a una piedra resbaladiza. Cuando mis ojos se ajustaron, vi un pequeño lago subterráneo, con cuerpos pálidos flotando perezosamente en el agua. Me quedé paralizado. ¿Eran víctimas de ahogamientos accidentales o algo los había arrastrado allí? Me arrastré fuera, vomitando ante la escena espantosa. Encontré una pequeña abertura en el barranco encima de mí. Me exprimí y me arrastré de vuelta a la superficie, con mi ropa y equipo empapados, perdidos allá abajo con esos terribles cuerpos. Tropecé solo mientras las criaturas nocturnas gritaban persiguiéndome. Cuando la primera luz pálida se filtró a través de las hojas, casi lloré de alivio. No sé cómo, pero llegué a un grupo de búsqueda enviado para encontrar a los campistas desaparecidos justo después del amanecer. Me hablaron en tonos tranquilizadores, arrojándome una manta, pero el miedo aún resonaba dentro de mí. De regreso en la base, conté todo lo que había visto. Las huellas, las enredaderas, los cadáveres en ese maldito lago. Nada tenía sentido, pero sabía que era real, no una alucinación. Cuando describí la ubicación, buscaron durante días, pero no encontraron ni lago ni cuerpos. Mis colegas dijeron que debía haber sido un barranco lleno de agua de las lluvias invernales. «Déjalo pasar, John», decían. Pero ¿cómo podía hacerlo? Probé esa agua fétida, vi los cuerpos pálidos con mis propios ojos. Algo monstruoso acecha en el bosque Raven, algo que parece cambiar el paisaje o quizás controlar tu mente. Esos pobres campistas cayeron víctimas de ello, pero ¿con qué fin? ¿Qué propósito retorcido? Renuncié al servicio tan pronto como me recuperé y nunca volví a esos bosques sombríos. Intenté olvidar los horrores que presencié solo en la oscuridad, entre esos árboles distantes. Durante el día, me digo que fue solo un mal sueño provocado por el pánico y el agotamiento. Tal vez tropecé, me golpeé la cabeza y soñé todo. Pero por la noche, siento como si pudiera escuchar esos gritos resonando afuera, y casi puedo ver esos ojos brillando, pacientes y hambrientos, en cada sombra. Nunca volveré a poner un pie en el bosque Raven. Solo deseo que sus recuerdos me dejen en paz. Antes de ese día, nunca había creído realmente en skinwalkers, wendigos y esas historias de hombres lobo. Mi abuelo solía contarme historias sobre lo paranormal que, supuestamente, eran verdaderas, pero siempre pensé que me estaba tomando el pelo. Con el tiempo, me volví escéptico respecto a esas historias. Sin embargo, en julio de 2018, mi perspectiva cambió por completo. En julio de 2018, mi esposa, mis hijos y yo emprendimos un viaje por carretera. Planeábamos visitar a la familia de mi esposa y quedarnos con ellos por una semana. Como ellos vivían en Montana,
Decidimos pasar por el Parque Nacional Yellowstone para ver si podíamos avistar un oso grizzly y otros animales salvajes. Los niños nunca habían visto un oso o un bisonte en la naturaleza, así que estaban muy emocionados. En ese momento, mi hijo mayor, Jason, tenía 12 años, mi hija Kathy tenía 6 y nuestro bebé tenía 2. Durante nuestro recorrido por Yellowstone, logramos ver unos cuantos búfalos, un zorro rojo y un alce, pero nada de osos. Alrededor de las 8:30 p.m., finalmente les dije a los niños que teníamos que dejar el parque o no llegaríamos a la casa de mis suegros antes de medianoche. Se notaba su decepción, pero no protestaron. Al salir del parque, Kathy, mi hija de 6 años, me dijo que seguiría buscando osos, aunque ya no estuviéramos en Yellowstone. Jason rápidamente estuvo de acuerdo con ella, diciendo que buscarían osos hasta que oscureciera. Los animé a seguir buscando, ya que a mí también me gustaría ver un oso. En Montana, el sol no se pone hasta después de las 9:30 p.m. en esa época del año, así que todavía había mucha luz. Cerca de las 10 p.m., mientras cruzábamos un pequeño puente, Kathy exclamó: «Papá, vi un oso». Dudoso, le pregunté si estaba segura de que era un oso. Insistió en que sí lo era, así que decidí complacerla y dar la vuelta. No esperaba ver un oso, pero quería que ella pensara que le creía. Regresamos al puente, estacionamos cerca del riel, y Jason, Kathy y yo bajamos de la camioneta para echar un vistazo. Mi esposa se quedó adentro con el bebé, que estaba inquieto. «Lo vi justo allí», susurró Kathy, señalando hacia el barranco que se oscurecía unos 25 pies más abajo. Había un pequeño arroyo bordeado de arbustos y rocas. Entonces lo vi, una enorme criatura oscura agachada cerca del borde del agua. Un escalofrío recorrió mi espalda y se me erizó el pelo. Sabía de inmediato que no era un oso, pero no podía entender qué era en realidad. La cosa parecía estar sentada sobre sus corvejones, agachada para lamer agua del arroyo. Tenía pelo sucio y enmarañado cubriendo todo su cuerpo, y parecía tener brazos largos y delgados, como los de un simio. «¿Qué es eso?», susurró mi hijo, y pude oír el pánico en su tono. La criatura entonces giró su cabeza para mirarnos directamente, y lo que vi me congeló. Tenía ojos anaranjados y brillantes, hundidos profundamente en su cara de aspecto humanoide. La criatura gruñó, un gruñido bajo y profundo, como podría hacerlo un perro grande, y vi sus dientes, largos y afilados como los de un canino. Kathy gritó y corrió de vuelta a la camioneta mientras Jason y yo estábamos paralizados de terror. Observé horrorizado cómo la criatura se levantaba de su posición agachada para ponerse en 4 patas mientras sus ojos brillantes y malignos nos seguían mirando. «Papá, entra en la camioneta», gritó Kathy, sacándome de mi estupor. Mientras ella gritaba, la criatura se levantó sobre sus patas traseras y comenzó a trepar por la ladera hacia la carretera donde estábamos. Esta cosa tenía piernas largas, como las de un perro, garras torcidas en lugar de manos y probablemente medía unos 7 pies de altura. Ver a la criatura trepar por la empinada y rocosa ladera con facilidad me asustó profundamente. Entré en acción, agarrando a Jason por la manga de su chaqueta y tirando de él hacia la camioneta. «¡Entra!», grité. Salté al asiento del conductor y pisé el acelerador. Jason miró hacia atrás y comenzó a gritarme que condujera más rápido. Miré por el espejo retrovisor y noté que la criatura había llegado a la carretera. Presioné el pedal aún más y aceleré para salir de allí. No bajé la velocidad hasta que estuvimos lejos. Mi esposa no paraba de preguntar qué había pasado, qué era esa cosa, pero no podía decirle. No sabía qué era esa cosa. Kathy estaba llorando en el asiento trasero. Jason temblaba y yo había ensuciado mis pantalones. Nos detuvimos en una estación de servicio a media hora de distancia para que pudiera cambiarme de ropa y tratar de calmarme. Luego seguimos conduciendo hasta llegar a la casa de la familia de mi esposa.
Mis hijos le contaron a su tía y tío lo que había sucedido, pero nadie les creyó realmente, ni a mí cuando lo confirmé. Después de eso, realmente no volvimos a hablar del tema. No tengo idea de qué era lo que vimos, pero sé una cosa con certeza. No voy a detenerme al costado de la carretera al anochecer de nuevo. Incluso 6 años después, los pensamientos de ese evento me dan escalofríos. Hace poco le pregunté a Jason si todavía recordaba a la criatura, y me miró a los ojos y dijo, «Eso va a quedarse conmigo mientras viva». Él y yo hemos investigado juntos sobre la criatura, pero nada de lo que hemos encontrado en línea coincide con el vívido recuerdo que tenemos en nuestras mentes. Si alguna vez vas a Montana, ten cuidado. Lo que sea que fuera, probablemente todavía esté ahí, y es muy aterrador. He sido policía durante más de una década, y he visto cosas bastante perturbadoras en mi carrera, pero nada se compara con lo que me pasó una noche, hace unos 2 años. Había estacionado mi patrulla en el mirador de la Ruta 18, alrededor de medianoche, para atrapar a cualquier conductor nocturno que regresara de la ciudad. Era un punto conocido que generalmente se activaba después de que cerraban los bares, pero esa noche estaba inusualmente tranquila. No pasó ni un solo par de luces en más de 40 minutos. Miré el reloj, debatiendo si regresar a la estación para terminar mi papeleo, pero decidí dar otros 15 minutos en caso de que alguien aún estuviera por ahí. Me acomodé en el asiento, escaneando entre la carretera y la línea de árboles. La luna llena daba buena visibilidad en el bosque. Benny, mi compañero en el turno nocturno, adoraba contar historias sobre criaturas extrañas que acechaban entre los árboles. Hombres lobo, hombres cabra, lo que fuera. Nunca le di mucha importancia a esos cuentos de hadas, pero debo admitir que esos bosques siempre me ponían los pelos de punta por la noche. Tal vez era la forma en que el viento silbaba entre las ramas o las sombras proyectadas por la luz de la luna que jugaban trucos en mis ojos. De cualquier manera, evitaba entrar allí, incluso en patrullas a pie. Mientras observaba el tramo vacío de asfalto, juraría que vi movimiento en lo profundo del bosque. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Probablemente solo era un ciervo, pensé, pero algo allá atrás había captado mi atención. De repente, escuché un golpe seco en la ventana del conductor. Casi salté del susto. Mi mano fue directamente a mi arma enfundada mientras giraba la cabeza, esperando ver a Benny o a uno de los otros chicos haciendo alguna broma estúpida. Como nota al margen, estaba solo esa noche. Benny no estaba conmigo. De todos modos, cuando miré, no había nadie allí, solo mi patrulla estacionada, sola, mirando la carretera. Me froté los ojos y volví a mirar. Nada más que sombras y luz de luna. «Estás perdiendo la cabeza, hombre», me dije a mí mismo con una risa nerviosa. Eso es lo que pasa cuando trabajas demasiados turnos dobles, supongo. Mientras volvía a mirar la carretera, un susurro llegó desde atrás, tan débil que apenas era audible, pero lo escuché. «No salgas afuera». Me congelé, sintiendo cómo los pelos de mis brazos se erizaban. Cada hueso lógico en mi cuerpo me decía que lo ignorara, que fingiera que no había pasado, pero ese susurro se quedó en mi mente, antinatural y claro como el día. «No salgas afuera». No había mencionado nada sobre salir, ¿verdad? Traté de racionalizarlo. Las largas horas me estaban afectando. Mi mente me estaba jugando trucos, como diría Benny. Aún así, cerré con llave las puertas y decidí que tal vez era hora de dar por terminado el día. Justo cuando iba a alcanzar el radio, una neblina negra comenzó a salir del bosque, deslizándose silenciosa y suavemente como tinta derramada sobre papel. Se extendió por la carretera, transformándose en formas oscuras y amorfas a medida que avanzaba. Observé, paralizado, con una mezcla de confusión y miedo mientras se deslizaba hacia mi patrulla. No había a dónde ir. No había opción de escape.
En cuestión de segundos, la neblina había cubierto el coche, sumiendo todo en una oscuridad completa. Un olor horrible, como a huevos podridos y carne en descomposición, permeaba el aire. Me apresuré a encender las luces altas, pero eran inútiles, solo puntos tenues absorbidos por esa negrura. Entonces comenzaron los gritos, aullidos desgarradores y llantos que resonaban desde todas partes, provenientes de esa neblina negra de alguna manera. Hombres suplicando por misericordia, mujeres pidiendo ayuda, niños sollozando. El horrible coro me bombardeaba mientras apretaba los puños sobre mis oídos. Solo quería que parara. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que al abrirlos todo estuviera en mi cabeza, pero los gritos solo se hicieron más fuertes, reverberando en mis huesos. Tenía que salir de allí. Arañé desesperadamente la puerta, pero fue en vano. Estaba atrapado en esa oscuridad infernal. Imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Rostros contorsionados de agonía, cuerpos destrozados por fuerzas invisibles, tanta sangre derramándose, intestinos cayendo al suelo del bosque, una niña llorando sobre el cadáver mutilado de su padre. Quería llorar, pero mi voz también se volvió muda. Todo lo que podía hacer era soportar esa tortura. Misericordiosamente, después de demasiados segundos, los gritos comenzaron a disminuir y luego se desvanecieron. Con cautela, abrí los ojos. La neblina oscura había comenzado a retroceder, evaporándose tan misteriosamente como había aparecido. En cuestión de momentos, mi patrulla volvió a ser visible. La luz de la luna se filtraba calmadamente a través de los árboles. La carretera yacía vacía y quieta ante mí. No quedaban signos del horror que había presenciado. Jadeé, con los pulmones ardiendo. ¿Acaso había imaginado todo eso? Pero se sentía tan real, demasiado real. Busqué el radio con manos aún temblorosas. Mi voz temblaba mientras intentaba explicar lo que había visto, pero nadie respondió. Solo estática llenaba el aire muerto. Para entonces, estaba desesperado por alejarme de ese lugar. Puse el coche en marcha y aceleré por la ruta 18, revisando el retrovisor una y otra vez mientras huía en la noche. En la estación, solté todo frente al sargento de guardia. Revisó las grabaciones de seguridad, pero no mostraron nada fuera de lo ordinario. Ni neblina negra, ni cuerpos mutilados, ni movimiento alguno después de que estacioné en el mirador alrededor de medianoche. Tal vez fue solo un fallo, sugirió con un encogimiento de hombros. O tal vez deja el café nocturno, ¿eh? Se rió mientras yo permanecía allí, atónito. Ni siquiera pude fingir una risa. Todo lo que podía pensar era en qué habría pasado si no hubiera escuchado esa voz y hubiera salido a investigar ese golpe. ¿Qué habría sido de mí si esa neblina negra me hubiera envuelto a mí y no al coche? Han pasado 2 años y todavía pienso en esa maldita neblina. Con el tiempo, he tratado de convencerme de que fue algún tipo de alucinación extrema provocada por el cansancio. Aún así, evito esa ruta, y especialmente el bosque después del anochecer. Llámame loco si quieres. Dime que va en contra de mi entrenamiento, pero enfrentar mis miedos significa demostrar que las pesadillas vivientes son reales. Prefiero elegir la cordura porque algunos monstruos es mejor dejarlos en la oscuridad. Todo esto ocurrió hace unos 15 años en el noreste de Pensilvania, donde vivían mi mejor amigo Pedro, su novia María y yo. En esos días, solía pasar los fines de semana en la casa de Pedro y María, en medio del bosque, haciendo lo típico de jóvenes de 20 años. Videojuegos, marihuana, grandes fogatas nocturnas. Cuando llegaba la hora de dormir, poníamos Cazadores de Fantasmas para quedarnos dormidos. Con el tiempo, realmente nos entusiasmamos con la idea de cazar fantasmas. Pedro y yo pensamos que sería genial empezar a cazarlos por nuestra cuenta. No teníamos más equipo que linternas y el valor típico de unos veinteañeros, pero nos parecía que sería una aventura.
comenzamos a ir a granjas y casas abandonadas, buscando fantasmas. Pronto nos frustramos por la falta de actividad. Pedro empezó a preguntar a la gente sobre lugares posiblemente embrujados. Para mi sorpresa, Pedro me contó que había oído de un lugar que supuestamente estaba extremadamente embrujado, conocido como Codo del Diablo. Según la historia, un hombre perdió la razón en los años 60 o 70, mató a su esposa e hijos en la casa y luego se ahorcó en el granero. Pedro dijo que la gente contaba que se veía una masa negra allí ocasionalmente y que aparecían huellas de manos de niños en las ventanas de la casa o del coche en que llegabas. Al principio, me emocioné porque quería ver un fantasma con todas mis ganas. Todos estábamos emocionados con la idea de ver algo, tanto que María decidió acompañarnos por una vez. Sin embargo, una amiga de María, que había estado en Codo del Diablo antes, se mostró completamente en contra de la idea y se ofreció a quedarse con el hijo pequeño de Pedro y María. Nos pusimos en marcha hacia Codo del Diablo, conduciendo por caminos de tierra que parecían interminables. Estábamos seguros de haber tomado un giro equivocado y perdernos, pero justo cuando estábamos a punto de rendirnos y regresar, lo encontramos. Un granero rojo detrás de una vieja casa podrida, rodeada de hierba alta y árboles altos. Encontrar el lugar nos devolvió la emoción mientras avanzábamos por la hierba alta buscando una entrada. Finalmente, llegamos a la parte trasera y vimos que la puerta trasera estaba abierta de par en par. Una vez dentro, había una cocina desde la que se podían ver todas las habitaciones del primer piso gracias a las puertas y a varios agujeros en las paredes. De los tres, Pedro tomó la delantera con la linterna de su celular, llamando a posibles espíritus como el tipo en el programa de cazadores de fantasmas, haciendo pausas y esperando una respuesta, pero solo escuchábamos silencio. Nos sentimos decepcionados después de varios intentos de provocar a los fantasmas, así que decidimos explorar el lugar. María y yo estábamos mirando alrededor en la cocina mientras Pedro estaba cerca de la puerta principal, revisando la estabilidad de las escaleras. María me dio un codazo varias veces, susurrando mi nombre. Desconcertado, giré la cabeza hacia ella y le pregunté qué pasaba. Ella me miró con una expresión de miedo y me dijo, ¿ves eso? Mientras miraba hacia una esquina de la habitación. Miré hacia donde ella estaba mirando y allí lo vi. Una enorme masa negra, la más negra que puedas imaginar. Le grité a Pedro que iluminara con su linterna, ya que él estaba en el pasillo justo al lado. Él apuntó su luz hacia la masa y gritó, ¡corran! Recuerdo ver la luz golpeando la masa antes de salir corriendo. Era como si absorbiera toda la luz. Absolutamente nada de ella llegaba a la pared o a lo que la rodeaba. Los tres salimos corriendo por la puerta trasera hacia el coche y todos escuchamos pasos, como si alguien nos estuviera persiguiendo. Llegamos al coche rápidamente y, juro por todo lo que amo, había huellas de manos de niños por todas las ventanas. Estábamos enloquecidos, cuestionando la realidad y perdiendo la cabeza. En el camino de vuelta a casa, Pedro nos reveló que había encontrado algunas cosas en la casa mientras estábamos allí. Una era una tarjeta hecha por un niño para sus padres por Navidad y la otra era una pulsera casera, solo una cuerda con cuentas, obviamente hecha por un niño. Todavía sobresaltados por todo, el tema de la pulsera robada no duró mucho. Dejamos de cazar fantasmas después de eso. Habíamos encontrado un fantasma, así que el juego había terminado, ¿no? Pues no, el juego apenas comenzaba. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras en la casa de Pedro. Ruidos, voces, visiones, su hijo pequeño hablando del hombre. Sí, la cosa se puso seria. Esto duró mucho tiempo, unos 2 o 3 años, hasta que un día Pedro encontró la pulsera otra vez, mezclada con otros pequeños adornos en un cajón de su habitación. Esperaba que sacarla de la casa detuviera las cosas, así que la dejó en la terraza trasera. Las cosas se calmaron,
pero su hijo seguía hablando del hombre, así que realmente no había terminado. Fue entonces cuando decidió que teníamos que volver, que debíamos devolver la pulsera. Era pleno invierno, con hielo y nieve cubriendo la terraza trasera la mañana en que planeábamos regresar. Salimos por la puerta trasera hacia la pulsera en la terraza, que nos habíamos asegurado al 100% de que todavía estaba allí la noche anterior, solo para encontrar que la pulsera había desaparecido. Limpiamos la nieve del área donde estaba, pero no había nada. ¿Había quedado encerrada en una tumba de hielo? Lo único que encontramos fue una impresión de donde solía estar la pulsera, pero ya no estaba. Afortunadamente, después de eso, nada más ocurrió en la casa de Pedro. Sé que puede sonar increíble, pero juro que todo es verdad. Fue una pesadilla literal. Escuchen mis palabras. No busquen estas cosas. Pueden seguirte y arruinar tu vida. Me encontraba visitando a unos amigos, como solía hacer a menudo en aquellos días de principios de 2012, cuando tenía 22 años. Varios de mis amigos alquilaban habitaciones en una casa de un tipo al que llamaré Carl. Todos los miércoles por la noche, mis amigas Tasha y Becca me invitaban a ver Ghost Adventures y The Dead Files con ellas en la sala de estar. Había una mesa redonda en esa sala porque no cabía en la cocina. No era una noche ventosa, y esto es importante tenerlo en cuenta para lo que sucedió después. Estábamos a mitad del primer episodio de The Dead Files, cuando comenzó un repentino golpeteo en los armarios de la cocina. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa en ese momento, y nuestros otros amigos estaban en sus respectivas habitaciones. A pesar de que la calefacción estaba encendida, de repente sentimos un frío alrededor de la mesa, por lo que Becca y Tasha se movieron al sofá. Por alguna razón, miré al suelo. No recuerdo si había dejado caer algo o qué, pero mientras miraba, una pequeña llave inglesa que pertenecía al hijo de Becca se deslizó unos centímetros por el piso. Empecé a sentir una intensa sensación de temor. Cuando levanté la cabeza, sentí un agarre helado en mi cuerpo y la sensación de que algo intentaba forzar su entrada. En ese momento, Tasha comenzó a decir en voz alta: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas». El ambiente en la habitación se volvió muy opresivo, y el golpeteo en los armarios comenzó de nuevo antes de detenerse. Me moví al sofá, que estaba junto a la puerta de la cocina, y por un breve tiempo, todo pareció calmarse, aunque yo seguía asustado. Otro amigo mío, Alan, salió de su habitación para ver qué estaba pasando. Vio que yo estaba muy alterado y trató de calmarme un poco antes de regresar a su habitación. Poco tiempo después, el mismo frío de antes se sintió cerca del sofá, así que me apresuré de vuelta a la mesa. El golpeteo comenzó de nuevo por última vez. Un rato después, el novio de Becca bajó las escaleras para usar el baño, y después de hacerlo, me pidió que lo ayudara más tarde. Quizás media hora después, Becca subió a cuidar a su hijo, que estaba dormido en ese momento. El amigo que necesitaba mi ayuda era Kevin. Me pidió que lo ayudara a abrir la puerta lateral para mover el bote de basura hacia la acera, ya que la recolección era esa mañana. Fui y abrí la puerta, y luego volví a ver si Kevin necesitaba más ayuda. Mientras empujaba el bote de basura hacia la puerta, ésta se cerró de golpe. Nos miramos, un poco confundidos. Intercambiamos lugares brevemente, y mientras yo empujaba el bote hacia la puerta, fue como si alguien tirara de la puerta de sus manos y la cerrara de nuevo. Esta vez, sostuve la puerta mientras él empujaba el bote. Unos minutos después, Kevin me dijo: «Oh, sí, tengo que contarte lo que pasó esta mañana». Le sugerí que volviéramos adentro primero. Mientras estábamos en la cocina, me contó que alrededor de las 3 de la mañana había escuchado un extraño gruñido proveniente de un teléfono de juguete que pertenecía a su hijo. Pensó que solo eran las baterías agotándose y pensó en reemplazarlas, pero al cruzar la habitación para coger el teléfono, tropezó y lo pateó.
El juguete comenzó a hacer sus habituales sonidos alegres de nuevo. Decidió tirarlo a la basura, por si acaso. Más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, ya era hora de irme. Mis amigos decidieron acompañarme hasta la puerta. La puerta de la pantalla estaba bien abierta en ese momento. Cuando fui a salir, se cerró de golpe y tuve que hacer un esfuerzo considerable para abrirla, como si estuviera atascada o alguien la estuviera sujetando. Aún había nieve en el suelo en esa época del año, del tipo que cruje cuando caminas sobre ella. Caminé una cuadra desde donde vivían, y lo que pasó después me dejó helado. Escuché lo que sonaba como un perro gruñendo detrás de mí, y el sonido de un gran perro caminando sobre la nieve. Sabía que no sería inteligente correr si realmente era un perro, así que me giré lentamente y dije firmemente, «Vete a casa». Pero cuando me giré completamente, no había nada allí, ni un perro, ni huellas en la nieve. Corrí prácticamente la siguiente cuadra. Mientras llegaba a medio camino a casa, una farola se apagó justo cuando pasaba por debajo. Quedó completamente oscuro, pero al alejarme, la luz se encendió de nuevo, sin parpadear como lo haría una bombilla defectuosa. Llegué a casa sano y salvo, y me fui directamente a la cama, aunque esa noche tuve muchas pesadillas.